Este ejercicio es muy interesante porque permite visualizar la utilidad del cálculo diferencial o cómo se puede utilizar el cálculo diferencial como una herramienta matemática para analizar un circuito eléctrico. Del texto hay que resaltar, pues tiene un generador de corriente directa. Ese generador provoca o tiene una fuerza electromotriz que se denomina como E, y el generador tiene una resistencia inherente interna, que en este caso se denominó con la letra R minúscula. ¿Qué otra cosa es importante resaltar? A ese generador se le va a colocar una resistencia de carga, que se conoce también como resistencia externa. Y otra cosa es lo que se pide que se demuestre el consumo máximo de potencia. De modo que al incluir la palabra máximo, ya nos lleva al concepto de optimización. Entonces hay que demostrar que ese consumo máximo de potencia en la resistencia de carga se da cuando ambas resistencias son iguales, tanto la interna como la externa. Otra cosa que es importante que retengas es que la resistencia interna y la fuerza electromotriz E son constantes. Bueno, se plantea entonces una conexión en serie. El generador con la fuerza electromotriz E, su resistencia interna inherente, y a ese generador se va a conectar la resistencia externa. Es una conexión en serie. De circuitos también se conoce que la potencia es igual al producto del voltaje y la intensidad de corriente. ¿Qué voltaje en este caso? Pues el voltaje que va a ver la resistencia de carga o la resistencia externa. ¿Cómo se obtiene el voltaje en la resistencia externa o la resistencia de carga? Por el divisor de voltaje. Entonces el voltaje en la resistencia R mayúscula o R externa va a estar dado por este divisor de voltaje. La intensidad de corriente en un circuito de serie es la misma para todos los elementos, de manera que no es necesario calcularla en cada elemento, y por ley de Ohm se obtiene que la intensidad de corriente en este circuito es la fuerza electromotriz E entre R minúscula más R mayúscula. También es importante recordar que para un circuito en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que intervengan en él. En este caso solo son dos, R minúscula y R mayúscula. Ambas ecuaciones se sustituyen en la ecuación de potencia y con eso se obtiene el modelo matemático que describe cómo varía la potencia para este circuito en función de la fuerza electromotriz, la resistencia interna de ese generador y la resistencia externa que se va a colocar ahí. Bueno, entonces para resolver el ejercicio que ocupas saber de mates, pues ocupas conocer o comprender el concepto de la derivada, que es la derivada, el concepto de recta tangente horizontal, que implica que una recta tangente sea horizontal, y saber derivar, además de toda la álgebra que puedas tener disponible en tu mente o en tu cuaderno o donde sea, pero sí se ocupa saber derivar y álgebra, básicamente. Entonces, este modelo matemático es el que se va a analizar. Bueno, como enfaticé en la lámina del texto, la fuerza electromotriz E y la resistencia interna R son constantes, de modo que esta potencia únicamente va a ser función de la resistencia externa. Entonces la potencia es la variable dependiente y la resistencia externa es la variable independiente. De manera entonces que hay que derivar la potencia con respecto a la resistencia externa. La fuerza electromotriz es constante, sale de la derivada y aquí se tiene la derivada de un cociente. Si aplicas la regla directa de la derivada de un cociente a la función que se está derivando, y después de hacer un poco de álgebra obtienes la derivada de la potencia con respecto a la resistencia externa. Esta es la razón de cambio de la potencia con respecto a la resistencia externa, tomando en cuenta la fuerza electromotriz constante y la resistencia interna constante también.
De modo que conceptualmente se tiene, para encontrar el punto crítico o donde la pendiente de la recta tangente es horizontal, se iguala a cero la derivada. Y nuevamente al igualar a cero la derivada, obtienes que efectivamente esta derivada es cero únicamente cuando las dos resistencias son iguales. Ese es el punto de potencia máxima. Esto también lo puedes ver gráficamente. Entonces vas a graficar la potencia. Aquí le voy a poner X por cuestión del software. Y esto es igual a E cuadrada. Supongamos que vale 5. Al cuadrado son 25 por X. Recuerda nada más que X está sustituyendo la R mayúscula. La resistencia interna, que le voy a poner 1, más X y todo eso al cuadrado, que fue el modelo que encontramos. Y ves que efectivamente sí hay un máximo. En este caso no tienen sentido los valores negativos, porque no hay resistencias negativas. Es decir, no llegas a la tienda y pides una resistencia de menos 10 ohms, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que analizar nada más los valores de 0 en adelante. Como ya mencioné, este 1 fue el valor de la resistencia interna y sustituí la R mayúscula por X, de manera que estos son los valores de la R mayúscula. Y el máximo ocurre justo cuando R mayúscula vale 1. De modo que también gráficamente compruebas lo que ya se hizo analíticamente. Entonces, como mencioné al principio, este problema es interesante porque te permite visualizar cómo ayuda el cálculo de diferencial, por ejemplo, en este caso para circuitos eléctricos.